soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el jueves 2 de abril, nuestro episodio número 8. Y si eres hincha de la U o de Alianza, quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar de la extraña investigación que se le ha abierto a los directivos de estos clubes. Pero antes vamos a hablar de esto. Entonces, lo que yo propongo es que no se fije el salario mínimo legal porque no se cumple. Lo único que hace subir las remuneraciones es el mercado, la demanda por mano de obra. En Ica hay mucha demanda por mano de obra, en consecuencia no hay forma de reclutar a ningún trabajador pagando el salario mínimo legal, sino duplicándolo o triplicándolo, ¿no? Incluso, algo que es muy contraproducente, el aumento del salario mínimo legal informaliza en el campo. Y eso es lo que ha pasado en Puno, Huancavelica, Ayacucho, las zonas pobres del Perú. Acá podríamos hacer dos cosas. Una es dar apenas un comentario sarcástico de "ay sí, otro blanco millonario buscando explotar a sus empleados, miren cómo somos nosotros mejores personas". O en cambio podemos entrar a las profundidades de un tema que involucra a varios millones de personas en todo el territorio nacional. En La Contra siempre vamos a elegir el segundo camino. ¿Qué hay detrás de esta frase de Sillonis? El problema de la tierra, lo llamaba Mariátegui. Un siglo después, sigue siendo un tema central para este país, donde un tercio de la población, casi 5 millones de personas, se dedica total o parcialmente al agro. Mariátegui fue un genio para leer la realidad y escribir sobre ella. Pero la historia que hay para contar hoy sobre el agro peruano quizás sea un poco diferente a lo que sus discípulos imaginaron. En 1990, el PBI agropecuario del Perú era de 9.500 millones de soles, una cifra que se había mantenido prácticamente igual por 25 años. En 2023, el PBI agropecuario cerró por encima de los 33.000 millones de soles, según cifras del BCR. Más de 3 veces más. Lo que hemos visto en la agroindustria peruana desde los 90 hasta la fecha es lo más cercano a ese cliché con el que solemos etiquetar el avance explosivo de un país en algo. Un milagro. El milagro peruano de las 3 últimas décadas es el milagro del agro. Y algo más. Casi todo eso se explica por la agroexportación. Entre el 98 y el 2014, la oferta exportable del negocio agroindustrial se multiplicó por 8. Una cifra brutal. Los productos no tradicionales duplicaron su peso en la canasta exportadora agrícola. Los espárragos peruanos abrieron camino en el mundo, pero vinieron atrás con mucho más éxito las uvas, las paltas, los arándanos. Se hizo literalmente florecer el desierto. Hace unas semanas hablé con un ejecutivo de Walmart en Perú, que dice que sus clientes americanos preguntan siempre por las uvas peruanas, que ya tienen una reputación ganada por allá. Otro ejecutivo de Driscoll's, la principal vendedora de arándanos del mundo, me contó que el Perú es el país al que más le compran y que nuestra producción ha hecho que en algunos retailers de Estados Unidos se vendan más blueberries que fresas, imagínense. Fuimos detrás de los chilenos, me explicó un alto ejecutivo del puerto de Filadelfia, la principal puerta de entrada de nuestras frutas a Norteamérica. Los chilenos abrieron el mercado y nosotros se lo quitamos muy rápidamente, porque como es obvio tenemos mejores productos, mejores climas, mejor suelo. El Perú tiene 84 de las 104 zonas de vida que hay en la Tierra y 28 de los 32 tipos de clima. Somos un invernadero natural. Pero hasta los 90 no habíamos podido aprovecharlo. ¿Qué cambió? 4 cosas. Y entender esas 4 cosas es clave para formar una opinión sobre lo que ha dicho Sillonis. La primera fue directamente la tierra, la propiedad de la tierra. Lo hablábamos hace unos años con el investigador de Grade, Ricardo Fort. En los 90 se empezó a abandonar ese paradigma donde cada persona tenía que tener una parcelita. ¿Cómo se escala un negocio que debería ser altamente productivo así? Es imposible. Cambiar eso en la sierra era muy difícil porque el vínculo de los campesinos con la tierra allá encarnaba una larga historia de reivindicaciones y dolores. Pero en la costa sí se podía hacer mucho más fácil. El desierto estaba ahí. Entonces, con más de 30 cambios normativos, se enfocó el esfuerzo en que grandes extensiones de tierra sean adquiridas por empresas privadas. Así que se duplicó la superficie de producción agrícola en los 90, hasta los 2.7 millones de hectáreas en 2002. Un ejemplo, el 86% de las tierras que se vendieron en Chavimochic en los 90 quedó en manos de solo 11 grandes agroindustriales. El 23% solamente lo compró Camposol. Del 94 al 2012, que es cuando se hizo el último Cenagro, toca actualizarlo ya, se observa una fuerte concentración de tierra en propiedad de las grandes empresas. Fue un esfuerzo consciente desde el Estado hasta más allá del 2010. Les leo un pasaje de la conocida columna El perro del hortelano de Alan García. Hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir. Entonces, aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos.
Repito, era la única forma. 2. Ya tienes la tierra. Luego, ¿qué necesitas? Agua. La otra razón que explica el boom agroindustrial está en los millonarios proyectos de irrigación que se concretaron. Varios venían de antes, pero se hicieron útiles en esa década, en los 90. Ejemplos: Chavimochic, Olmos, Majesiguas, Pasto Grande. El Estado hizo lo que le corresponde, facilitar el abastecimiento de agua sin la que no se podía generar masiva producción de nada. Ica fue una excepción porque se avanzó más con el riego por goteo a partir del depredado subsuelo, con pozos privados. Pero bueno, número 3, quizás lo más importante, se abrieron mercados. El 2006 se firmó el TLC con Estados Unidos y ahora es el principal destino de nuestras exportaciones agrícolas. Hay más de 1 millón de empleos asociados a las exportaciones de ese país, según ADEX. El doble que a China, país al que le vendemos mucho más en dólares, pero casi todos son piedras. Se creó la marca Perú para vender nuestros productos afuera. Se impulsó SENASA para dar garantía de seguridad fitosanitaria. Y la cuarta pata de este boom es triste, pero es realidad. Se privilegió el desarrollo agrícola de la costa sobre el de la sierra. De eso no hay ninguna duda. Según el Senagro, el censo agrario, el 70% de las tierras para agroexportación están en 4 regiones de la costa. Y según el Banco Mundial, del 2007 al 2015, la productividad del agro costero creció 7% anual, mientras que en la sierra cayó 0.2%. Esa es nuestra gran deuda como país con los campesinos de la sierra, permitirles ser parte del boom. Hoy muchos prefieren bajar a trabajar a las grandes agroindustriales de la costa en temporada de cosecha para acumular excedentes de dinero que les permiten tener poder adquisitivo el resto del año. La llamada sierra exportadora de Alan García fue un sueño que fracasó, se los digo con conocimiento de causa. El caso es que esas fueron las 4 verdaderas patas del boom agrario. Entre medio se le dio al sector un tratamiento tributario especial. Se hace en muchos otros países, no es algo exclusivo al Perú. Esos beneficios tributarios se los quitaron hace unos años, pero el ministro de Economía, José Arista, ha dicho que busca reponérselos al menos en parte. Quieren que las agroexportadoras solo paguen 15% del impuesto a la renta. ¿Y saben qué? No deja de tener lógica. El sector agroindustrial genera 1 de cada 4 empleos formales en el Perú, según el Banco Mundial. Por su naturaleza es intensivo en mano de obra. Y ese es un intercambio que sí funciona. Págame menos por impuestos, pero dale chamba a la gente. Mucha chamba, que es lo que necesitamos. Lo que no tiene sentido, y con esto cerramos el círculo, es cargar sobre los hombros de los peones del campo el millonario éxito de las agroexportadoras. Que no haya salario mínimo en el agro ni en ningún otro sector, dice Sillonis. Y esa es una afirmación cegada por el dogma. Si vemos cifras del Ministerio de Trabajo, los salarios que paga el sector agropecuario apenas rozan los 2.000 soles mensuales, por debajo del promedio nacional. Son los más bajos de todos. Claro, hablamos en promedio, porque en temporada de cosecha sí se vuelven competitivos para robarle mano de obra a otras industrias. 30 años después del boom, lo mínimo que se espera es que una empresa sea capaz de remunerar mejor a sus empleados que otros sectores, o pagarles el seguro de salud completo. Tan difícil no es. En 2020 se le quitó el régimen laboral agrario a las agroexportadoras y el objetivo debería ser fiscalizar con mayor dureza a los informales para que el sector en su conjunto pague cada vez más. Las grandes empresas del sector ya tienen salarios por encima del mínimo por lejos. Por ejemplo, el gerente de recursos humanos de Virú dijo el año pasado que no les había hecho ni cosquillas el fin del régimen agrario, ni la imposición de bonos a sus empleados, porque están en capacidad de pagarlos. Entonces habría que decirle a Sillonis que se deje de dogmatismos y ponga los pies sobre la realidad. Plantear rebajas a las condiciones de vida de los campesinos que contratan, poniendo la típica excusa de siempre de que aumenta la informalidad, es una discusión que está fuera de la mesa hace 30 años, los 30 años de crecimiento que tiene su sector. Se han beneficiado por décadas de todo lo que ya les he contado y están en capacidad de soportar regulaciones que les aseguren mínimas condiciones de vida a sus empleados. Que como me dijo un jefe hace unos años, muy de derecha es él pero inteligente. Sí, el sueldo mínimo es una distorsión al mercado, pero sería inviable un Perú donde no existiera. Solo un empresario agrícola que entienda eso dejará el paradigma del gamonal del siglo XXI y pasará a ser una opción política viable. Hasta entonces vamos un corte y volvemos con más en la contra. Ya somos más de 2.100 suscriptores en este canal con apenas 8 programas. No olvides darle al botón para que esta comunidad hermosa siga creciendo. Y leo siempre sus comentarios con sugerencias de temas, las universidades en Arequipa, medios de comunicación, etc. Prometo investigar y traerles algo más adelante. Anuncia en la Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos.
Volvemos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Vamos con los titulares de hoy. 1. Ayer 1 de mayo se realizó en el centro de Lima una marcha que coincidió con el Día del Trabajador, pero tenía como uno de sus principales reclamos el de encontrar justicia por los más de 50 ciudadanos que el gobierno de Dina Boluarte mató en las protestas de verano del año pasado. Y aquí solo una oración con opinión. La justicia no está tanto en procesar policías de a pie, que ellos los pusieron allí frente a una multitud y sin entrenamiento, sino a los mandos políticos que avalaron las masacres. Específicamente a Dina Boluarte y Alberto Otárola. Ellos son los que tienen que pagar por esos crímenes. La marcha fue medianita, según muestran las imágenes de prensa independiente, pero suficiente para generar cierta represión policial injustificada, como la de un policía metiéndole un puñete a una señora. ¿Qué razón de ser tiene eso? Ninguna. La PNP se ha acostumbrado a ejercer violencia en las protestas con impunidad precisamente porque sus mandos políticos nunca pagan por avalar esos comportamientos. Ayer también persiguieron los buses que traían a los manifestantes de regiones por carreteras, un comportamiento que no se veía tan marcado en otros gobiernos que también lidiaban con protestas. Prueba clara además de que vamos empujando un poco más cada vez la frontera de nuestro régimen ya no tan democrático. 2. El peruano amanece hoy con 15 designaciones de comisionados en las oficinas regionales del Indecopi. Esta es la segunda oleada para corregir una situación que denuncié en exclusiva hace casi un mes, que había casi 50 sillas vacías en los órganos resolutivos de la entidad. Poco a poco, tras el escándalo, se han apurado los nombramientos. Igual no ha sido suficiente para salvar la cabeza de la ahora expresidenta Karine Cáceres. Su reemplazo, Alberto Villanueva, tiene el deber de completar todos los quórums. Especialmente importante es ahora enfocarse en conseguir vocales idóneos para las salas, que son la segunda instancia. Los únicos beneficiados con eso van a ser los ciudadanos, ustedes, que verán mayor celeridad y predictibilidad en los fallos de un organismo que debería defenderlos. 3. Una gran noticia para los bolsillos de todos los peruanos. En abril la inflación entró por fin al rango meta del BCR, que es entre 1 y 3%, anotando 2.42%. Es el fin simbólico de meses horribles en los que el aumento promedio de los precios alcanzaba cifras por encima del 8% en 2022. Simbólico porque el índice ya venía bajando consistentemente desde hace un año, gracias a las buenas artes en política monetaria de Julio Velarde y el BCR. Sí, es cierto que la subida de tasas de interés generó en parte el estancamiento económico que vivimos ahora, pero era imprescindible amarrar la inflación que golpea con mayor dureza sobre todo a los más pobres. Cuanto más cara está la comida, quienes dedican casi todos sus ingresos a comer tienen que dejar de hacerlo. Y eso es nefasto, aumenta la anemia, la desnutrición, etc. Ya desde hace un tiempo el BCR está soltándole la mano a las tasas, felizmente. Ojo, les explico en sencillo qué es ese 2.42%. Ese porcentaje mide el aumento general de los precios. Como verán, no significa que el promedio esté bajando, sino que está aumentando a menor ritmo que antes. Eso es lo sano. Toda economía sana tiene inflación, solo que controlada y acotada a porcentajes predecibles. Además, es bueno diferenciar por productos. La inflación que se toma como referencia es una medida general para Lima metropolitana, que promedia todo lo que incluye una canasta básica. Pero si vemos por separado, claro, ustedes me podrán decir, Paolo, los huevos siguen subiendo fuerte. Y sí, en abril los huevos han seguido subiendo fuerte, 6.4%. Pero en cambio el pollo ha vuelto a caer, esta vez 13%. De eso se saca un promedio. Lo importante es que nuestros bolsillos tienen un alivio. Y 4, en cortito, el Pleno del Congreso aprobó hoy, con 98 votos a favor, el retiro del 100% de la CTS hasta fines del 2024. Supuestamente es para paliar el encarecimiento de los productos de la canasta básica, que como les acabo de decir, ya se está regularizando. Al final, como les dije en el último episodio, esta medida solo beneficiará a los trabajadores que ya tienen un puesto formal e ingresos estables. Pero bueno, viéndole el lado bueno a algo que ya es inminente, al menos servirá para gastos extraordinarios y ayudará a hacer girar un poco más la rueda de la economía mediante el consumo, que lo necesitamos para terminar de salir de la crisis. Solo espero que quienes retiren no la vean oscura si es que pierden el trabajo y no tienen ese seguro de emergencia que es la CTS. Pero bueno, ya saben, más platita en el bolsillo por ahora. Vamos a un último corte y volvemos con unos breves. Gracias a todos los que ya comentan e incluso citan a La Contra. Crecemos a paso firme. Anuncien La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 50.000 personas que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en esta comunidad de YouTube. Llámanos, contáctanos, escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos algunas pepas sin compromiso.
Volvemos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Y quiero dedicarle unos minutitos a un tema que excede al deporte. La Fiscalía ha abierto una, a primera vista, absurda investigación preliminar contra Gian Ferrari, el administrador temporal de la U, José Sabogal, que tenía el mismo cargo en Alianza hasta que apagó las luces de Matute el año pasado, Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y otros miembros del Fondo Blanquiazul, etcétera, etcétera. Según el documento que reveló Willax, la Fiscalía dice que todos formaban una supuesta organización criminal para instrumentalizar a Alianza Lima y hacer que firme un contrato supuestamente delictivo con 1190 Sports, la que transmite algunos de los partidos de la poderosa Liga 1. En todo caso, además, dicen que supuestamente el brazo económico de la organización era el Grupo Coril. Si todo esto ya les empezó a sonar absurdo es porque lo es. Lo primero que hay que criticar aquí es esta obsesión de los fiscales por convertir todo en una organización criminal, una figura de la que vienen abusando hace rato porque les hace más fácil la investigación. Sí, es verdad que todo el esquema montado por la Federación con 1190 ha sido un fiasco absoluto, pero señores, tampoco es para que mezclen una sopa de nombres inconexos en un esquema que ni hace sentido y le llamen organización criminal. Lo otro que queda son más preguntas. ¿Qué tendría que hacer Gian Ferrari de la U con la instrumentalización de Alianza Lima a través del Fondo Blanquiazul? Y el Grupo Coril, que en el 2006 le daba servicios a la U para que sus dirigentes no se roben el sueldo de sus jugadores, ¿qué tiene que hacer ahí? Nadie dice aquí que sean santas palomas, no lo sé, simplemente no hace sentido. En fin, y un capítulo más de su novela, pero breve nomás para que no le termine de aburrir. Según un informe de Karen Barbosa del Comercio, el fiscal que Patricia Benavides puso a cargo del área de denuncias constitucionales, Marco Huamán, ha confesado que le enviaba los documentos de los casos sobre congresistas a los asesores de la suspendida fiscal. Bueno, era obvio, si no, ¿cómo iban a comprar los votos en el Congreso, no? Ya, y la payasada de hoy viene gracias al camaleón César Combina, que dice que los 45.000 soles que recibió de un alcalde no eran por tráfico de influencias para conseguirle presupuesto a las obras de su región, sino un préstamo de carácter privado. ¿Cómo así ha recibido un depósito de 45.000 soles de este alcalde? El señor Juan Carlos. ¿Lo ha recibido o no lo ha recibido ese depósito? ¿De una persona natural? Sí. Del señor. De una persona ¿Y por natural. ¿Por qué lo recibió? Y esto es un tema de carácter privado. Es una situación de una situación personal y de carácter privado. Bueno, la Fiscalía de la Nación lo ha denunciado constitucionalmente, a ver si este caso avanza antes de que consiga un partido más por el cual postular e hincharnos el forro en las próximas elecciones. Esto fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comparte, comenta este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, ya falta un mes para que Vane vuelva a ser la cabeza del Ministerio Público. ¿Tenía razón mi dentista Norita?